Buenos días, bienvenidos al servicio de hoy. Esperamos que hayan tenido una gran semana llena de bendición y los invito a que me acompañen en su Biblia al libro de Joel, el capítulo 2, versículos 23, 24 y 27, que dicen: Alégrense, habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. Y el versículo 27 dice: Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Así que los invito a que adoremos a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que su fidelidad dura para siempre y que Él está con nosotros hoy y por la eternidad. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y hoy podemos alabarte juntos como una sola iglesia, como un solo cuerpo. Dirígele al Señor tu alabanza, dirígete a Él con júbilo, alégrate en Él porque Él está con nosotros. Si yo clamo a Él, Él responderá. Si yo corro a Él, Él vendrá a mí. Alzo mis manos y Él me sostendrá. Adorémosle, los santos de Dios. Dile, canto. Canto a Dios, mi fuerza es Él. 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 Es Él. Dile, acércate, aquí está Él. Dale tu amor y Él te amará. Él nos amará y Él te limpiará. Si me rindo a Él, mi tierra sanará. Cántale, aleluya. Canto a Dios, mi fuerza es Él. 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 Es Él, solo tú, Señor. Es Él, es Él. Gracias, Padre. Solo te podemos cantar a ti, alabar, bendecir, exaltar. Solo tú mereces nuestra alabanza, nuestra adoración. Eres tú el único digno, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Padre, porque vives y reinas en cada uno de nosotros. Y hoy venimos ante ti diciéndote que eres el amado de nuestra vida, eres nuestro Señor, eres en quien ponemos nuestra mirada. Gracias porque vives y reinas en cada uno de nosotros, Señor. Porque en ti, Señor, está nuestra vida. Hoy rendimos nuestro ser ante ti, Señor. Vive en mí, en mi vida, controla, sopla en mí y volaré.
sopla en mí y volaré como el águila. Te estoy esperando. Mora tú en mí. Te estoy anhelando a ti. En tu amor me escondes, me llevas ahora. Que conozca a Cristo más y más. Dile, vive.
y volaré como el águila. Todo lo que soy es tuyo, Señor. Vives en mí, Señor, en todo mi ser. Todo lo que soy te rinde adoración. Gracias, Señor, porque como dice en tu palabra que es fiel, preferimos estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cada momento en tu presencia es como ningún otro. Tengamos esta gratitud hacia el Señor de que su presencia hoy nos está invadiendo. Ahí donde estás, el Señor quiere que sientas su paz, que sientas su amor, que sientas su cuidado. Él conoce nuestro corazón. Rindamos a Él nuestra vida. No hay mejor lugar que estar en su presencia. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay
tus pies, no hay lugar más grande, más alto que estar a tus pies, que estar a tus pies. Te damos gloria. Te bendecimos y te adoramos a ti, Señor. Solo a ti te damos gloria. Te damos gloria a ti. Te damos gloria a ti. Te damos gloria a ti. Te damos gloria. Su presencia está en este lugar. Su presencia está ahí donde tú estás. Dile al Señor, puedo sentirte. Dile, Señor, invádeme. Lléname. Límpiame. Estoy ante tu presencia. Delante de ti. Que mi vida te alabe, que todo lo que soy proclame tus maravillas. Gracias por esa libertad que me has dado. Gracias porque hoy puedo sentir cómo tu presencia, cómo tu amor invade mi vida, cómo tu Espíritu Santo me llena. Toda la gloria, dile, es para ti, es para ti. Toda la gloria, solo para ti, Señor. Que nada nos llene, Señor. Que nada quite tu lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Dile, todo lo que soy, quiero que te dé gloria, que te alabe. El Señor hoy está escuchando tu voz. Está escuchando tus peticiones. Él conoce tu corazón. Pero no importa lo que yo pueda vivir, yo necesito de mi Padre. Él hoy quiere llenarte. Él hoy quiere invadir tu vida con su presencia, con su amor,
con todo lo maravilloso que tú y yo sabemos. Él quiere llenar tu vida, quiere llenar tu casa, quiere llenar tu familia. Toda la gloria a ti, toda la gloria a ti, toda la gloria a ti, te damos, Señor. Levántale un cántico nuevo, aunque sean solo palabras. No importa que no sea una melodía, pero para Dios nuestras palabras son una melodía. Hoy es un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Enfoquémonos en el que todo lo puede. Es una nueva temporada en el Señor. Te adoramos, Señor. Mereces la gloria, solo tú. Y una última vez. Toda la gloria a ti. Toda la gloria a ti, toda la gloria a ti, toda la gloria solo a ti. Agradécele al Señor por sus promesas, porque Él es fiel y justo. Alégrate en el Señor el día de hoy. Él trae un tiempo nuevo. Tenemos que estar expectantes, animados, pero sobre todo a poner nuestra mirada en Él. Todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito el día de hoy, está en el Señor. No hay nada que se escape de Él. Pero más allá de todo eso, el Señor merece nuestra alabanza. Nuestra vida entera tiene que estar rendida a Él, y Él se va a encargar de lo demás. Gracias, Señor. La gloria solo a ti.
Hola, buenos días, bienvenidos. Esta es su casa, Autoridad y Vida Abundante, iniciando un nuevo periodo de 12 meses, este año 2021, en donde el Señor nos está indicando que es un año donde va a haber restauración de familias, es un año donde vamos a poder acercarnos más al Señor, es un año también donde nos dice que debemos nosotros entrar por esa puerta angosta, que es la puerta de la salvación, el camino a la salvación, y olvidarnos de la puerta ancha. El mensaje que tenemos para el día de hoy, enero 3 de este nuevo incipiente 2021, se llama reverencia a Dios. Así es que para empezar, quiero que me acompañen en esta oración, por favor. Inclinan su rostro. Padre, te damos muchas gracias en esta fresca mañana. Te damos gracias porque podemos estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos has convocado este día a estar reunidos, estar todos con un mismo espíritu, con un solo corazón, escuchando tu mensaje, Señor, lo que tú quieres hablar a tu pueblo, y te damos gracias porque venimos con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido para bendecirte, para glorificarte, para adorarte, para alabarte, Señor. Te damos gracias porque sabemos que eres nuestra prioridad, eres lo más importante en nuestras vidas, y te damos muchas gracias, Señor, porque podemos estar de pie el día de hoy por tu gracia, tu misericordia. Podemos estar llenos de fe, llenos de esperanza, Señor, llenos de ese gozo que solo tú, Señor, puedes proporcionar a los que somos tus hijos. Te damos muchas gracias también porque este día, Señor, se proclamará tu palabra, y como decía el canto de adoración, estamos rendidos a tus pies, Señor. Es el lugar más alto que podemos encontrar cuando nos rendimos delante de ti, Señor. Sujetos a tu voluntad, sujetos al plan, al propósito que tú tienes para cada uno de tus hijos. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos que lo tomes en tus manos, Señor, y que sea un tiempo donde disfrutemos de tu presencia, disfrutemos de tu palabra, y donde podamos proclamarla, Señor, con transparencia, con libertad, con autoridad, que se quede sellada en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, por tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el mensaje que tenemos para el día de hoy es reverencia a Dios. ¿Y qué es la reverencia? Bueno, la reverencia es mostrar respeto, mostrar admiración hacia alguien. Es una muestra de respeto, una muestra de admiración a alguien. Pero también es mostrar un temor reverente. No es un temor con miedo. Es muy importante entender que el temor reverente, cuando se habla de temor, no es miedo, no es mostrar miedo hacia alguien. En este caso, bueno, pues la reverencia, nosotros le estamos refiriendo precisamente a Dios, al Señor, a Jehová, a Yahweh, a Adonai, a Elohim. Entonces, esta reverencia es también un temor de amor, un temor filial, es adorar, es arrodillarnos, es postrarnos, es suplicar, pero siempre reconociendo que es apropiado a un carácter sagrado, a un carácter santo que es el carácter de Dios. Y hay una escritura que la define perfectamente bien por qué nosotros debemos tener reverencia, debemos tener ese temor reverente hacia Dios, y viene en Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 28 y 29, que dice que así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud, y por medio de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Wow! Es fuego consumidor. El Señor es fuego que nos consume. Cuando nosotros verdaderamente empatamos y entramos en la presencia de Dios, debemos sentir ese fuego que nos consume por dentro, porque debe ser el momento más importante en nuestra vida, donde no queremos que nada nos aparte, que nada nos distraiga, ni nada nos quite de ese tiempo, de ese momento en el que nosotros estamos acercándonos precisamente a la presencia del Señor.
Y vamos a iniciar, hoy vamos a estar hablando precisamente de uno de los personajes que han tenido un mayor impacto en la vida prácticamente de todos los que han estudiado a los personajes de la Biblia. Es un personaje muy importante, un personaje muy reconocido, no solamente por lo que logró, sino por el corazón que mostró, un corazón siempre acorde a Dios, un corazón conforme a Dios. Vamos a hablar hoy del rey David. Y vamos a hablar de él porque nos va a dar un ejemplo de lo que es la reverencia, tener ese temor reverente hacia Dios. Y vamos a empezar con nuestra Biblia, si me pueden acompañar, por favor, a Segunda de Samuel. Vamos a empezar con el libro de Samuel. Samuel tiene dos libros, Samuel 1 y Samuel 2, bien lo adivinaron, y viene después del libro de Jueces. Jueces termina con el último juez, que es Samuel, y se inicia 1 Samuel cuando se nombra al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, un rey que fue elegido por el pueblo. Y pues obviamente su trabajo fue desastroso. El orgullo de Saúl lo llevó a dividir al pueblo, lo llevó a tal grado dejar en condiciones tan terribles al pueblo de Israel, que Dios tuvo que elegir a otro rey, y fue David. Saúl fue elegido por el pueblo, David fue elegido por Dios, fue un rey elegido por Dios. Y también podemos ver aquí cómo David, una vez que Saúl es muerto, se suicida, pero no se puede terminar de matar, entonces le pide a un amalecita que lo mate. En esa misma batalla contra los amalecitas, mientras Saúl y Jonatán estaban combatiendo y estaban siendo derrotados, David estaba también combatiendo por otro frente, y David estaba venciendo precisamente a los amalecitas. Sabemos que esta era el respaldo que Dios le estaba dando a David precisamente para vencer. Cuando David llega, después de esta gran victoria, regresa a Siclag, ¿sí? Nos damos cuenta, o nos dice la Biblia, que viene una amalecita y le dice a David lo que ha sucedido. Viene todo lleno de ceniza, triste, con la ropa deshecha, y le dice a David que el problema es que ha muerto Saúl y que ha muerto Jonatán, y les trae pues el collar, les trae las prendas de Saúl para demostrar que se había muerto. David le pregunta cómo fue esto, y el amalecita le dice que pues Saúl se quería suicidar, pero como no se pudo matar, le pidió a la amalecita que lo ayudara a morir, y el amalecita lo mata. Ante esto, David le pregunta, ¿tú lo hiciste? El amalecita dice que sí, que lo hizo, y entonces David manda matar a la amalecita. ¿Por qué? Porque había matado al ungido de Dios. Desde ahí empezamos a ver cuál era precisamente el corazón de David. David, a pesar de lo que Saúl había hecho con él, intentado matarlo varias veces, David siempre tuvo respeto a Saúl, pero ese respeto no era por ser Saúl el rey, sino lo que significaba, lo que simbolizaba. Saúl era un rey puesto por Dios, aunque había sido elegido por el pueblo, había sido puesto por Dios, y David reconocía la unción que tenía ese rey Saúl para poder respetar la voluntad de Dios precisamente en su vida. David tuvo oportunidad de acabar con Saúl, tuvo oportunidad de matarlo, pero él siempre se limitó a ser obediente a la autoridad, a lo que Dios. Siempre tuvo reverencia, siempre tuvo ese temor reverente a Dios, siempre pudo arrodillarse, pudo postrarse, pudo suplicarle al Señor ese respeto precisamente para no atentar con la vida del ungido. Entonces, vamos a segundo libro de Samuel. Aquí donde vamos a iniciar este pasaje es cuando David precisamente después, los problemas no terminaron con David, con la muerte de Saúl y de Jonatán. Jonatán era el mejor amigo de David, pero lo que sí podemos ver es que vinieron otro tipo de retos, otro tipo de desafíos para David. Y el siguiente reto, dice que David tenía 30 años cuando empezó a gobernar. Recordemos que Samuel lo ungió a los 17 años, lo ungió en privado. Saúl también fue un rey ungido en privado, pero
a David como lo eligió Dios, no solamente Samuel lo ungió en privado, sino que también Samuel lo ungió en público. Y vemos aquí el desafío que tuvo David precisamente para poder empezar a gobernar a Israel. Entonces, vamos a empezar con esta escritura, este pasaje en segunda de Samuel, el capítulo 5, y viene uno de los desafíos más importantes, el segundo desafío más importante para David, que fue la conquista de Jerusalén. Cuando David fue ya ungido como rey, pues el pueblo que primeramente lo aceptó como su rey fue el pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque Jerusalén en ese tiempo estaba en manos de los jebuseos y estaba precisamente en un lugar donde Jerusalén estaba en medio de dos montes, de dos cerros. Era una posición estratégica la de Jerusalén. Y David sabía que esa ciudad, ese lugar tenía que ser la capital de su reino, tenía que ser la capital, la ciudad de Dios, la casa de David. Y por eso David busca primeramente conquistar Jerusalén para establecer ahí el reino de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Dios primero le dijo a David que estableciera su casa en Hebrón. Y ahí es donde es declarado primeramente rey sobre el pueblo de Judá. Entonces vamos a empezar por el pasaje que viene en 2 de Samuel capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 6 al 12. Vamos a ver ahora la versión traducción lenguaje actual y como siempre les hacemos la recomendación de que vengan o que escuchen un mensaje siempre con una Biblia a la mano, ¿ok? Dice el versículo 6 de 2 de Samuel capítulo 5. Dice, después de esto, les decía que en el mejor momento de su vida, a los 30 años de edad, David iba a tomar posesión de su herencia completa, la herencia que Dios le había prometido. Esa era la tarea que Dios quería que hiciera David. Y David reinó 40 años, incluidos 7 años y medio precisamente en Hebrón, en Judá, y 33 años en Jerusalén, donde estableció su imperio sobre toda la tierra. La fortaleza de Jerusalén todavía estaba en manos de los jebuseos, pero fue capturada, fue conquistada precisamente por David con el favor y el respaldo de Dios. Así es que 2 de Samuel capítulo 5, vamos a leer el versículo 6. Dice, después de esto, el rey y sus soldados fueron a atacar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos estaban seguros de que David no podría conquistar la ciudad, así que le dijeron en son de burla, a esta ciudad no entrarás, no bastan los ciegos y los cojos para impedírtelo. Pero David le dijo a sus hombres, ataquen a los jebuseos, entren por el canal del agua y maten a mis enemigos. Se creen protegidos por los ciegos y los cojos, a quienes odio con toda mi alma. De ahí viene el dicho, ni los ciegos ni los cojos podrán entrar al templo. Luego de haber conquistado la fortaleza de Sión, David se quedó a vivir en Jerusalén y la llamó Ciudad de David. Más tarde construyó alrededor de la ciudad una muralla, la cual iba desde la rampa hasta el palacio. Aquí lo que podemos ver también es cómo David logra la conquista precisamente de Jerusalén, el primer desafío importante después de haber sido nombrado rey sobre Judá. Era el centro de la tierra prometida, era una ciudad fortificada, Jerusalén, que seguía siendo habitada por los jebuseos. Ellos habían llegado y se habían apoderado precisamente de la ciudad, y era un lugar que era inasequible. ¿Por qué? Por la posición estratégica que tenía, ¿sí? Que estaba entre el monte de los olivos y otro monte que se llama Scopus. Entonces, por supuesto, nada es imposible para Dios. Y si Dios le había dado la instrucción, le había dado la orden a David, y David siendo obediente iba a contar con el respaldo para poder establecer
la capital, no solamente física, sino la capital espiritual de lo que iba a ser el nuevo reino, el reino de Israel. Por eso era tan importante para David poder llegar a Jerusalén y conquistarla. Entonces, David confió en Dios con todo su corazón y no se apoyó en su propio entendimiento. Reconoció que Dios lo iba a bendecir en todo lo que él hiciera y que Dios lo iba a dirigir. De ahí pasemos a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. En la versión traducción lenguaje actual dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. En la Reina Valera dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cómo es que David obtuvo precisamente la guía del Señor? Como todos la obtenemos. ¿Cómo la obtuvo él? Pidiéndola. No se nos dice exactamente cómo Dios dio la respuesta, pero lo que sí es que Dios nos ha asegurado que cuando nosotros le pedimos lo que le pidamos, Él nos va a responder. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, que dice: si confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye, si le pedimos algo que a Él le agrada. Y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. En la Reina Valera dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta escritura es muy importante para nosotros porque David estableció en Jerusalén su reino y decía no solamente el centro de la actividad económica, de la actividad cultural, de la actividad social, sino fue el centro de la actividad espiritual. Jerusalén representaba precisamente ese centro espiritual desde donde se iba a gobernar todo el mundo. Y hasta el día de hoy sabemos que Israel tiene una significancia importantísima en el pueblo de Dios. Cuando David obtuvo su guía, ¿cómo la obtuvo? Pidiéndola. Y por eso vimos ahorita en 1 Juan 5, 14 y 15, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jehová, en el Señor. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios nunca rompe su palabra. Tenemos que tomar decisiones casi cada hora de nuestra vida. Nosotros debemos preguntarnos constantemente si el curso de nuestra vida es el curso correcto, es el curso que Dios ha fijado para nosotros. Si nos vamos a pasar la vida viajando, ahorita pues obviamente por todo lo que sucedió durante el año 2020 y nos está alcanzando en el año 2021, pues ya los viajes han disminuido de una manera importante. Pero, ¿cómo vamos a pasar nuestros días? ¿En casa? ¿Dónde vamos a pasar nuestros días hoy? Tenemos que tomar decisiones y lo importante es, ¿cómo va a continuar? ¿Cómo va a continuar el curso de nuestra vida? Nosotros vamos a dar pasos en falso si nosotros no tomamos el consejo del Señor, no tomamos el consejo de Cristo para que tome decisiones por nosotros. Las decisiones que se sustenten en la guía del Señor, en la guía de Jesucristo, no van a ser pasos en falso. No vamos a poder fallar, ¿sí? Aquí algo que nos da también un ejemplo de lo que se estaba suscitando era la guerra tan importante entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero dice la Escritura, que David se fortalecía cada vez más y más, y la casa de Saúl se debilitaba más y más. Eran dos fuerzas opuestas. ¿Por qué? Porque David había sido puesto por Dios, David había sido elegido por Dios para gobernar Israel. Saúl había sido elegido por un pueblo idólatra, un pueblo incrédulo,
que lo que quería era un rey de carne y hueso, abandonar al único rey vivo, verdadero, al único rey poderoso, a Jehová, para tomar la vida de una persona como un rey. Entonces, la causa de esa debilidad de la casa de Saúl era que Dios estaba en contra de él precisamente. Y después de 7 años y medio de oposición, finalmente David se ganó el corazón de todo Israel por su justicia, por su espíritu y porque estaba revestido del poder y la autoridad de Dios. Se había quedado sin rival y los representantes de todas las tribus vinieron a rendirle. Entonces veíamos que lo primero que enfrentó a David fue la captura de Jerusalén, la fortaleza de Sión. Vemos también cómo nos dice que David había conquistado Jerusalén, había conquistado el centro espiritual que iba a ser el gran lugar donde Dios iba a establecer su templo más adelante, su lugar donde iba a habitar. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 6, allá adelantito, y vamos a ver lo que sucede con el arca del pacto, lo que iba a venir. Vemos aquí cómo que después de que David se estableció en la capital, estableció su capital en la capital de su imperio, en Jerusalén, quiso llevar el arca de Dios precisamente al nuevo centro gobernante. Se dio cuenta de la gran necesidad espiritual que había en el pueblo, de que la gente estuviera cerca del Señor, de que la gente volviera sus ojos hacia Dios, que la gente volviera a estar en comunión con Dios. Pero no se nos dice que consultó al Señor. Y esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque lo que siguió fue una verdadera tragedia. Y vamos a ver, 2 de Samuel, desde el capítulo 6, desde el versículo 1, vamos a empezar a leer lo que sucede con el arca del pacto en Jerusalén. Dice el versículo 6, David volvió a reunir a sus mejores hombres, que eran como 30,000. Salió con ellos de Baalá de Judá para llevarse a Jerusalén el arca del pacto, el cofre del pacto. Ante ese cofre se ora al Dios todopoderoso, que reina entre los querubines. Como todos saben, el arca del pacto estaba protegida precisamente con 2 querubines que tenían sus alas abiertas, cubriendo y protegiendo lo que contenía precisamente el arca. Los versículos 3 al 4 dicen, el cofre del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Esa casa estaba en la punta de una colina. Cuando sacaron de ahí el cofre, el arca, lo pusieron sobre una carreta nueva que iban guiando Uzá y Ahío, hijos de Abinadab. Ahío iba delante del cofre. Lo que quiero comentar es el arca del pacto representaba la relación de Dios con su pueblo. Hoy para nosotros decimos que la parte más importante, la esencia del nuevo nacimiento que tenemos es precisamente la relación con Cristo. Esa es la fuente de la esencia que nosotros tenemos como hijos de Dios, como creyentes, como personas nacidas de nuevo. Si nosotros no hemos podido establecer esa relación personal con Cristo, nosotros vamos a estar tambaleando, vamos a estar como el hombre que construyó su casa sobre arena. Necesitamos fundar el principio de nuestra vida precisamente sobre la roca que es Jesucristo, y esto es solamente mediante la relación personal con Él. Entonces el arca del pacto representaba precisamente la relación de Dios con su pueblo. Normalmente el arca permanecía en el lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifestaba precisamente sobre esa arca, lo cual hacía del arca uno de los elementos más sagrados en el culto del pueblo de Israel. Aquí lo que es importante es que David no consultó a Dios, precisamente no consultó la palabra de Dios antes de mover el arca, pues en ese caso habría aprendido las instrucciones
específicas que el Señor le dio a su pueblo para transportar precisamente el acta. Y esto viene en Éxodo capítulo 25, viene también en Números capítulo 4 y viene también en Habacuc capítulo 1. Dice entonces que David no consultó la palabra de Dios para mover el arca, no sabía qué tenía que hacer precisamente para mover el arca. Entonces, aquí algo importante es que Dios nunca bendice las infracciones de su voluntad. Dios nunca va a bendecir algo que vaya en contra de su voluntad. Dios nunca va a bendecir algo que se oponga precisamente a lo que Dios ha ordenado. Y esto es muy importante para nosotros como hijos de Dios entenderlo, porque a veces nosotros nos aferramos tanto a un deseo que no es la voluntad de Dios, pero es algo que está en nuestro corazón y que deseamos que Dios nos supla, que Dios nos cumpla, cuando en realidad no nos hemos acercado a la palabra de Dios. Aquí el desconocimiento de David de la palabra de Dios respecto a eso vino a traer como consecuencia una gran tragedia. Y esta tragedia Dios permitió que sucediera, ¿por qué? Para captar la atención de David principalmente y de todo el pueblo de Dios a lo que Dios les quería enseñar. Entonces, Dios nunca bendice las infracciones, lo que se comete, las violaciones que van contra su voluntad. Si vamos a acercarnos a Dios, si vamos a servirle a Él, debemos hacerlo de la manera que Él establece en su palabra. Hoy día solo es posible para nosotros servir a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo nuestro Salvador. Solamente por medio de Él es que podemos acercarnos al trono de la gracia, podemos acercarnos al Señor, porque Jesucristo es el único intermediador entre Dios y los hombres. Vamos a seguir, versículo 5, dice, David y todos los israelitas iban danzando y cantando muy alegres delante de Dios, al son de la música de arpas, de arpas, de panaderos, de platillos, de castañuelas y otros instrumentos de madera y cuerdas. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta, y era una carreta nueva, no era una carreta usada. Pero ahí pusieron el arca y la transportaron. David y la gente adelante iban danzando, iban bailando, iban felices porque habían recuperado el arca, y finalmente David iba a cumplir un anhelo de su corazón, de llevarse el arca del pacto precisamente a la capital espiritual, a la nueva capital que Dios había establecido en Jerusalén. Pero dice que mientras los bueyes jalaban la carreta, tropezaron. Y Uzá, que era uno de los hijos de Abinadab, sostuvo con su mano el cofre para que no se cayera el arca. El 7, pero Dios se enojó mucho contra Uzá por haber tocado el cofre y ahí mismo le quitó la vida. El 8 dice, David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Uzá, partiéndolo en dos, y por eso llamó ese lugar Pérez Uzá, que significa quebrantamiento de Uzá. Pero luego sintió miedo David y dijo, ya no me atrevo a cuidar el cofre de Dios. Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-edom, que vivía en Gat. El 11, el cofre de Dios se quedó ahí 3 meses, y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-edom y a todos sus familiares. El versículo 12 dice, alguien fue a decirle a David, como Obed-edom tiene en su casa el cofre del pacto, como Obed-edom tiene el cofre en su casa, Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía. Vean ustedes aquí cómo la consecuencia de una persona que no tenía que ver con eso, recibe el arca del pacto y empieza a ser prosperada. Y dice aquí que, Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía, de todo. Aquí está hablando de todo lo material, de todo lo espiritual, de todo lo que él tenía. Dios le había prosperado más. ¿Por qué?
porque tenía la presencia de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos entender también que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, no solamente hicimos un acto de fe al declararlo con la boca y creerlo con el corazón. Nosotros cuando declaramos que Jesús fuera nuestro Señor, que fuera nuestro Salvador personal, el Señor de nuestra vida, a quien le entregamos precisamente nuestra vida, nosotros estamos entrando en la presencia de Dios. Pero para entrar en esa presencia, nosotros necesitamos tener esa comunión con el Señor. Necesitamos que nuestros muros, nuestros fundamentos estén bien construidos sobre la roca que es Jesucristo, mediante esa relación personal. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios nos lleve precisamente hacia ese camino de la prosperidad. No solamente la prosperidad material. Nosotros como hijos de Dios lo primero que tenemos que corregir es lo que hay en nuestro corazón. No es posible que tengamos tantas riquezas y que nuestro corazón esté vacío, que nuestro corazón esté roto, que nuestro corazón esté dañado, esté herido, que no esté sanado, que no esté restaurado. Y aunque tengamos todos los bienes materiales que se puedan tener, el Señor quiere primeramente que estemos trabajando en nuestro corazón, que el perdón sea una base importante, que la sanidad de nuestro corazón es tan importante para que la luz del Evangelio llegue a todas las áreas de nuestro corazón y podamos vivir una vida próspera. Aquí David se dio cuenta, dice que cada vez que los que llevaban el cofre dice entonces que como Dios, como Jehová, había bendecido mucho a Obed-edom, entonces David fue a la casa de Obed-edom para llevarse el cofre a Jerusalén. Y ahora sí, hizo una gran fiesta. Cada vez que los que llevaban el cofre daban 6 pasos, David ofrecía a Dios un toro y un ternero en cada paso. Aquí vemos ya esa reverencia, la reverencia a Dios, ese respeto, vemos esa admiración que se muestra hacia Dios, vemos el temor reverente, no de miedo, un temor filial, un temor que representa la adoración, que representa el arrodillarse, que representa el postrarse, que representa el suplicar, el hacer algo apropiado hacia alguien que tiene un carácter sagrado. Dios es santo. Y ahí David estaba mostrando precisamente esa adoración hacia la santidad del Señor. No hacia cualquier persona, sino hacia la santidad de Jehová. David aprendió de su costoso error y esta vez movió el arca de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. El resultado, ¿cuál fue? Alegría. ¿Cuál fue? Que la bendición siempre, que la obediencia siempre trae consigo bendición. El versículo 14 dice, para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría, llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino, y así entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el cofre de Dios a Jerusalén. Después vienen ahí unos versículos que hablan de Mical, la hija de Saúl, que se enojó precisamente porque David estaba bailando y lo consideró un acto de poco valor hacia ella, donde pues ella pensó que David se estaba rebajando a su nivel de rey por estar bailando precisamente para Dios. Y Dios bendijo al pueblo, pero a Mical no. Y Mical quedó estéril hasta el día de su muerte. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de las instrucciones de Dios para llevar el arca? Aquí el ejemplo que tenemos es la instrucción, la enseñanza que Dios nos da. No es lo que pensamos lo importante. Lo importante es lo que Dios nos dice en su palabra. La opinión humana sobre lo que sucedió con Usa era que estaba actuando de una manera correcta al tomar el arca para evitar que se cayera. Él fue sincero en hacerlo, pero era directamente contrario a lo que Dios decía. Él murió precisamente por esa imprudencia. Siempre podemos saber lo que Dios ha dicho si estamos dispuestos a pagar el precio de saber lo que Dios dice. ¿Y cuál es el pago de ese precio? Que estudiemos la palabra de Dios, confiando en lo que Él dice. Lo que Él dice viene en su palabra, y es donde nosotros debemos sumergirnos precisamente para saber. Para muchas personas el razonamiento humano dicen, oye, ¿cómo es posible que Dios mató a Usa por haber detenido el arca del pacto? Bueno, porque a Dios hay que tomarlo con seriedad.
A Dios no lo podemos tomar un día de juego, un día con la ligereza. Él es Dios. Él es el Dios soberano del universo. Él es el creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos y lo que no vemos. Él es el Señor. Él es Jehová. Él es Yahweh. Él es Elohim. Él es Adonai. Él es todo. Él es el proveedor. Él tiene el control de nuestras vidas. No podemos tratar a Dios o referirnos a Dios con ligereza. Debemos tomarlo con la seriedad que amerita, y debemos ser reverentes al Señor. Repito, debemos mostrar respeto, debemos mostrar admiración, debemos tomar un temor reverente de adoración, de arrodillarnos delante de Él, de postrarnos delante de Él, de suplicar delante de Él, porque para Él no hay nada imposible, porque Él todo lo puede, y nosotros nos estamos refiriendo al Señor apropiadamente a su carácter de santidad. No podemos tratar las cosas del Señor con ligereza, como si, bueno, pues ya salió así ni modo, mañana lo hacemos de otra manera. No, sabemos que Dios nos perdona, que el Señor nos ama tanto, tanto, tanto. Dice que primero Él nos amó, nos demostró su amor, precisamente enviando a su Hijo. Nosotros no podemos referirnos a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo con ligereza, como si fueran cualquier persona. Es la Trinidad, es la Deidad. Es Dios en su máxima expresión, y nosotros debemos tratar con seriedad, con respeto, con admiración al Señor creador de todo. ¿Qué fue lo más grande que hizo David por su pueblo? Bueno, primeramente capturó Jerusalén. Tiene una gran relevancia lo que hizo David al establecer el reino del Señor en Jerusalén, porque fue algo que Dios le había dicho. David estuvo gobernando primero 7 años y medio en Hebrón, en Judá. Y después de 7 años y medio, cuando Dios lo terminó de preparar, fue la conquista de Jerusalén, donde se estableció la ciudad, la casa de David, donde iba a establecerse el reino, el templo, donde Dios iba a estar, donde iba a ser adorado. ¿Qué otra cosa hizo? Conquistó a los filisteos, unificó el pueblo. Pero fíjense bien, todo esto sería de poca utilidad si David no hubiera puesto a Dios en el centro, si David no hubiera estado en el centro haciendo el centro de la voluntad de Dios. Si David no hubiera estado conectado con el Señor, nada de lo que hubiera hecho hubiera sido importante. Pero fue importante, fue de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque Dios era el centro del caminar de David. Y esto es realmente lo que le dio al pueblo de Israel unidad y poder. ¿Por qué? Porque a partir de ahí David fue creciendo más y más y más. Llegó al pináculo, llegó a la cima del poder. David gobernó 40 años Israel, pero a la edad de 30 años, David estaba en su máximo apogeo, estaba en el pináculo de su poder. Ni una nación, ni un individuo pueden ser grandes sin que Cristo esté en su corazón. Y esto debemos meditarlo bien. Nadie puede ser más grande que Dios. Nosotros por eso debemos humillarnos, debemos arrodillarnos, debemos postrarnos, adorar al Señor, porque Él es más grande que todos nosotros. Y sin Cristo en nuestro corazón, nada de lo que hagamos va a ser importante. Entonces, Dios había estado preparando a David para este reinado. Y nosotros sabemos que la formación es difícil. Ahora en este tiempo que hemos estado pasando durante el año 2020, Dios nos ha estado preparando con un propósito. Primeramente que lo estemos buscando más a Él. Pero repito, si no hay una relación personal con Cristo, el tiempo que estemos invirtiendo en buscar a Dios va a ser un tiempo perdido. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar preparándonos precisamente en el estudio de la palabra. A David le gustó mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque sus guerras con naciones extranjeras habían parado. David estaba en un tiempo de paz, en un tiempo de tranquilidad. Ahora buscaba encontrar lo que podía hacer para embellecer el reino. Comparó la elegancia de su palacio precisamente con el lugar donde se encontraba el arca del pacto, el tabernáculo donde habitaba Jehová. Y pensó que esto no debería ser posible. Entonces, ¿qué hizo David? Llamó al profeta Natán y le consultó sobre la construcción de un templo para Jehová. Al principio parecía que Dios le permitiría hacer todo esto, pero nuevamente Dios mostró
un principio, un propósito diferente para David. Y leamos lo que Dios le dijo a Natán. Vamos a 2 de Samuel al capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 4. Dice, sin embargo, Dios habló con Natán esa misma noche y le dijo, ve y dile de mi parte a David lo siguiente. ¿Cómo está eso de que tú quieres construirme una casa? Dime cuándo les pedí a los jefes de Israel que me hicieran una casa de maderas finas. Si desde que los saqué a ustedes de Egipto siempre he vivido en una carpa. Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy quien te puso al frente de mi pueblo cuando eras un simple pastor de ovejas. Yo soy quien siempre te ha cuidado y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos, y soy también quien te hará muy famoso en este mundo. También a mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir en paz. Nadie volverá a molestarlos ni a hacerles daño, como cuando los gobernaban los jueces. Tú por tu parte vivirás en paz con tus enemigos. Además yo haré que de tus descendientes salgan los reyes de Israel. Después de tu muerte yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A él sí lo dejaré que me construya una casa. Y haré que su reino dure para siempre. ¿Quién era? Salomón. Yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. Si se porta mal, lo castigaré como castiga un padre a su hijo. Es corrección la que Dios nos da. Dice la Escritura que Dios corrige a los que ama. Pero nunca lo abandonaré como abandoné a Saúl. Además yo haré que el reino de tus hijos sea firme y dure para siempre. Natán fue y le dio el mensaje a David. Entonces David fue a la carpa donde estaba el cofre, se sentó delante de Dios y le dijo, mi Dios, ¿cómo puedes darme todo esto si mi familia y yo valemos tan poco? ¿Qué es lo que sucedió aquí? David tenía un plan de construir algo grandioso para el Señor. Era un pensamiento, podríamos decir, sano, saludable, porque David decía, ¿cómo es que yo estoy habitando en un gran palacio y el Señor vive en una carpa, en un tabernáculo? Pero el propósito de Dios era distinto. Y es al donde nosotros debemos tener siempre nuestro pensamiento y nuestro corazón, a lo que Dios dice. Y solamente podemos encontrar la guía del Señor cuando tenemos esa relación personal con Cristo. Si nosotros no podemos tener esa relación personal con Cristo, no vamos a escuchar lo que Dios quiere mostrarnos. Si no estudiamos la palabra, si no estamos en oración, difícilmente vamos a encontrar lo que Dios quiere que escuchemos. Y esto va a traer precisamente problemas para nuestra vida. Va a haber conflictos. No digo que Dios no siga haciendo la obra, pero nos vamos a tardar más tiempo y vamos a enfrentar más dificultades, más desafíos que podemos evitar si nosotros podemos estudiar y podemos tener esa comunión personal con el Señor. Aquí lo que vemos, dice que David se sentó frente al arca del pacto. Dice, entonces David fue a la carpa donde estaba el cofre. El arca se sentó delante de Dios y le dijo, mi Dios, ¿cómo puedes darme todo esto si mi familia y yo valemos tan poco? El espíritu de David se revela nuevamente. ¿En qué? En esa sumisión a Dios, en esa sujeción. Y aquí tenemos otro ejemplo para nosotros. Nosotros debemos sujetarnos precisamente al corazón del Señor. Debemos sujetarnos a su voluntad. Debemos sujetarnos al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero repito, si nosotros no conocemos ese propósito, no sabemos cuál es el plan, pues vamos a andar por caminos diferentes. Nos vamos a salir de sus senderos, de sus sendas. Vamos a andar por otros caminos. Y como decía yo al principio, este 2021 es un año donde el Señor nos dice que es de restauración de familias. El año 2020 fue un año de confinamiento para que las familias se conocieran, para que las familias aprendieran a vivir en unidad. Este año 2021 es un año de restauración de familias. Es un año donde Dios quiere que el corazón de los padres vuelva al corazón de los hijos y el corazón de los hijos vuelva al corazón de los padres. Es un tiempo donde nosotros debemos entrar o seguir caminando por esa puerta angosta, no por la puerta ancha que lleva a la perdición, al desenfreno, a la perversión, a la falta de perdón, sino por la puerta angosta, que es la puerta que nos lleva al reino, a vivir la vida eterna. Pero lo que Dios sí le permitió al rey David fue reunir los materiales para que su hijo Salomón los usara en la construcción del templo. Si vemos, David tenía el anhelo de construir el templo, pero Dios le dijo, mi propósito es otro.
Mi propósito es que alguien de tu descendencia, tu hijo Salomón, va a construir. Pero lo que sí te voy a permitir es que tú reúnas todo el material. A veces el Señor nos prepara de esa manera. El 2020 el Señor nos estuvo preparando reuniendo el material. ¿Cuál fue ese material que el Señor nos permitió reunir? Todo lo que viene en la Escritura, que aprendiéramos a ser humildes. Leía hoy en la mañana un pasaje de Charles Spurgeon que dice que cuando una persona le da pie al orgullo, cuando más se siente que está siendo humilde. Cuando más la persona se siente que está siendo humilde, le está dando pie precisamente al orgullo. Así es que tengamos mucho cuidado. Este tiempo 2020 el Señor nos ha mostrado que seamos humildes, que seamos mansos, que tengamos templanza, que tengamos dominio propio, que podamos mostrar el gozo, que podamos mostrar esas manifestaciones como fruto del Espíritu Santo para que este año sea un año de restauración de familias. Los siervos de Dios no creemos que sea una desgracia que el Señor frustre nuestros planes, que el Señor frustre nuestros deseos. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al Señor y todo lo que nos sucede tiene un propósito y un plan. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender qué es lo que el Señor nos quiere mostrar con lo que estamos nosotros enfrentando. Y un verdadero siervo aprende cuál es la voluntad de Dios y cede su voluntad ¿a quién? Al Maestro, a Cristo. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en este día. El Señor quiere que reconozcamos que bajo el gobierno de David, Israel alcanzó su punto más alto. Fue verdaderamente una nación poderosa y a todo ese tiempo se le llamó la edad de oro de Israel. No hubo adoración de ídolos ni funciones mundanas cuando este pequeño pastor de Belén comandó precisamente el barco, la nave que significaba Israel. Sus caravanas, sus mercaderes atravesaban los desiertos y sus rutas que iban desde el Nilo hasta el Tigris y el Éufrates, e Israel prosperó en esos días. Cuando Israel estaba bien con Dios, con Jehová, era invencible contra viento y marea. Yo te pregunto, ¿qué es lo más importante en tu vida el día de hoy? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante, el deseo más importante de tu vida es precisamente tu relación personal con Jesucristo. Solamente de esta manera, de esta forma puedes reverenciar a Dios. ¿Por qué? Porque una relación con Cristo va a determinar todo lo demás que hay en nuestra vida, Y esto es cuánto tiempo pasemos nosotros con Dios. Leíamos que entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Ahí estaba sentado David, delante del Señor, escuchándolo, pensando en lo que Dios estaba diciéndole y lo que el profeta le había hablado. Y ahora tenía que asimilar todo lo que había escuchado. Entonces, lo que yo quiero decir es el tiempo que pasamos con Dios Todopoderoso, con Jesucristo, es un tiempo valioso. Si consideramos pasar el tiempo con Dios, debemos saber que es el tiempo más importante que pasamos cualquier día. Es hablar con Dios, quien lo creó todo, quien tiene todo el poder y quien se encuentra en todo lugar, que nos ama de manera incondicional, sea que lo amemos o no. Dios es nuestro maravilloso, indescriptible, todo suficiente proveedor y eterno Padre Celestial. Y Dios lo que quiere es que tengamos una relación personal con Él, que tengamos comunión con Él, que pasemos tiempo con Él. Que dejemos pasar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Que pensemos solamente en Él y que permitamos que actúe en nuestra vida.
Y es la actividad más importante, porque a quien le damos nuestro tiempo y nuestra atención, gana el control absoluto de nuestra vida. A quien le damos nuestro tiempo y nuestra atención, gana el control absoluto de nuestra vida. Tú a quien le estás dando tu tiempo y tu atención, a quien le estás permitiendo que controle absolutamente tu vida. ¿A quién? Dios es la fuente de todo lo que tenemos y tendremos además, porque es la fuente de nuestra eternidad. En esta época que hemos estado pasando, donde no es fácil escuchar a Dios, porque hay muchos sonidos que resuenan alrededor de nosotros. La televisión, la radio, la música, lo que sea. Es difícil estar callado en un mundo ruidoso. Pero Dios dice que debemos pasar tiempo con Él. Y dice la palabra que el rey David entró y se sentó delante del Señor y le hizo la pregunta. Una pregunta con la cual David y el Señor comenzaron a platicar. Hoy es tiempo de que tú le hagas preguntas al Señor y que empieces esa relación personal con Cristo. Pregúntale lo que sea necesario, lo que quieras, que examine tu corazón. Busca su voluntad, su propósito y su plan para tu vida. Porque Dios Santo está comprometido a contestar nuestras preguntas, siempre y cuando estemos dispuestos a escucharlo. Y Dios nos dice en esta mañana también, como le dijo a David, en esa respuesta, en ese inicio, después de esa pregunta que David le hizo al Señor. Vamos a los versículos 24 y 29 del capítulo 7. Dice que son las promesas que Dios le dio a David precisamente para su casa, para su familia, y que hoy el Señor quiere darlas precisamente para tu familia. Quiere darte estas bendiciones sobre la casa de cada uno de sus siervos. Dice el versículo 24, voy a leer la versión Reina Valera. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho. El Señor en esta mañana te dice que la palabra que ha hablado sobre cada uno de ustedes, sus hijos, y sobre su casa, va a ser conforme a lo que Él ha dicho. Que sea engrandecido el nombre del Señor para siempre. Y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo digan su nombre, Saúl, José Carlos, Emilio, Isaac, Andrea Natalia, Regina, Jorge David, Claudia Ruth, Ana Viridiana, Isaí, que la casa de tu siervo sea firme delante de él. Que hoy el Señor establezca sobre cada uno de ustedes, sobre su casa. Aquí no se refiere a la casa físicamente. Se refiere a la familia de cada uno de ustedes. Que el Señor establezca sobre su familia su nombre para siempre. Y que sea firme en la familia de cada uno de ustedes.
que Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que revele al oído de cada uno de ustedes sus siervos, y que recordemos que el Señor va a edificar casa, va a edificar familias. Por esto, cada uno de ustedes sus siervos ha hallado en su corazón valor para hacer delante del Señor esta súplica. Esta súplica, suplicar es tener reverencia a Dios. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Dios les ha prometido a cada uno de ustedes, a cada uno que sea hijo de Dios y que esté escuchando esta palabra, les ha prometido este bien, lo que dice la Escritura. Señor, ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú eres Dios. Lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa, la familia de cada uno de tus siervos para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Padre, te pido que tú, Señor, afirmes este mensaje en cada mente y en cada corazón que lo ha escuchado en este día. Que nuestra relación personal contigo sea lo más importante en toda la vida. Sella este mensaje, Señor, donde sea escuchado, que cambie vidas, Señor, que cambie vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, convenza de pecado, de justicia y de juicio al que no te conoce, para que venga, Señor, arrepentido a ser reverente a ti, Señor, que venga con respeto, con admiración, a postrarse, a arrodillarse, Señor, a suplicar que necesita un Salvador. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta promesa que nos das para este 2021, que tú vas a estar trabajando en la restauración de las familias, y como dice la Escritura, que tú bendices, Señor, la familia de cada uno de tus siervos para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la familia de cada uno de tus siervos para siempre. Declaramos esta promesa por fe, que es la esencia de nosotros los hijos de Dios, la fe que es el fundamento de Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida, el fundamento del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta promesa para este 2021 que se inicia con nosotros creyendo que tú sigues afirmando, creciendo, restaurando cada familia, Señor, de tus hijos. Gracias, Padre, en el bendito, poderoso, santo nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga en este 2021 con esta maravillosa promesa del Señor para nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.